Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es miércoles 28 de enero, miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario, 3 días y terminamos este mes de enero. Hoy vamos a finalizar con Monseñor Romero el prólogo, digamos, de esta homilía. Vamos a terminar con la introducción de esta homilía, que se llama La enseñanza del profeta, y es del 14 de agosto de 1977. Cuando les decía yo, hablamos de profetas, tenemos que referirnos a personas que conocen la realidad y que han recibido una misión de Dios para darla a esa realidad. Hoy vamos a ver cómo la Iglesia, con Monseñor Romero, está ejerciendo esa función de profeta. La Iglesia no es Monseñor en esta homilía, no es él el profeta, eso lo decimos usted y yo. Aquí está un papel de la Iglesia como profeta. Oigamos a Monseñor. Y otros hechos de violencia, hermanos, que han sucedido en estos días, que la Iglesia no puede aceptar la violencia de ninguna forma. Tanto esos crímenes y esas capturas y esas torturas son hechos de violencia, como también una bomba que estalla en San Salvador, como también el secuestro del doctor Carlos Emilio Álvarez. Ninguna de esas cosas pueden ser aprobadas por la Iglesia. La violencia es inhumana, no construye, destruye sobre todo las esperanzas de mejorar. Yo suplico pues con toda la autoridad que la Iglesia me da ante mi querido pueblo, que pensemos con Dios, el Dios de paz, el Dios que nos ama, el Dios que a los mismos pecadores perdona si ellos se arrepienten. Una de las cartas más bonitas que llegan en esta semana es aquella que dice: lo que más me admira de la Iglesia de estos días es que a pesar de haber sufrido tantos atropellos y hasta asesinatos, nunca se le ha oído una palabra de odio ni de venganza, sino siempre una palabra de amor y de conversión, que bien captan las almas humildes las intenciones de la Iglesia. Y yo me alegro de que así se sienta, mientras que otros siguen tercos en acusar a la Iglesia de violenta y que es la causa de los males. Los que escuchan sin prejuicios, sin intereses egoístas, escuchan el verdadero lenguaje de la Iglesia, no a la violencia. Un llamado a la conversión de los pecadores. Como dije aquí el día de la exequias del Padre Grande, quién sabe si los asesinos de esta víctima me están escuchando por radio, sepan que no los odiamos, que pedimos a Dios que se arrepientan y vengan con nosotros un día a recibir el pan que Dios da como un beso de amor, aún a los pecadores, aún a los asesinos. Qué alegría sentiría la Iglesia
el día en que todos los que han escrito o pagado escritos o usado armas contra humillar pueblos o torturado gente con un sentido tan brutal de la vida, se convirtieran, vieran que eso no puede ser y volvieran arrepentidos a pedirle perdón a Dios, que todavía los está esperando. Desde luego que Dios les da vida a los pecadores, es porque está esperando. Ojalá, queridos amigos que me están escuchando, tal vez humillados de lo que han hecho, porque la violencia nunca es un orgullo, y el que golpea a otro hombre siempre siente la vergüenza. Él está más humillado que el mismo golpeado. Sientan de veras que eso es vergonzoso, sobre todo en un país que se llama civilizado, y que si de veras le queremos dar un rostro bello a nuestra patria, lavémosla en la conciencia íntima, sobre todo de los que son culpables, causantes, patrocinadores, tolerantes, alcahuetas de esta situación que no puede seguir. El orgullo de la iglesia no es callar. El orgullo de la iglesia es hablar, sonreír, amar, perdonar. No nos gozamos con el sufrimiento de alguien, así sea un verdugo. La iglesia no goza con el sufrimiento de un verdugo. La cartita que le mandan a Monseñor Romero es suficiente trofeo, suficiente medalla, suficiente diploma para saber que la iglesia está haciendo lo correcto. Lo que más me gusta es que la iglesia nunca profiere palabras de odio. Así la persigan, la calumnien y le maten sacerdotes, le maten catequistas y la amenacen de muerte. La iglesia no responde con palabras de odio. La misión que tiene la iglesia es precisamente darle esperanza a todo el pueblo, incluido a los pecadores, a los asesinos, a los perseguidores. Qué moral más alta la que tiene la iglesia al no dejarse llevar por impulsos, al no dejarse llevar por la revancha, la venganza, el odio. No, ni siquiera la iglesia se jacta de hacer justicia. Voy a contarles algo que tal vez algunos de ustedes conocen muy poco. Se atribuye el asesinato de Monseñor Romero al mayor Roberto D'Aubuisson, militar de carrera, fundador o cofundador de los Escuadrones de la Muerte. Fueron muchas las personas asesinadas por esos cuerpos oscuros que actuaban de noche, con uniforme, sin uniforme, con armas. Llegaban a la casa de la gente denunciada de noche, de madrugada, los atajaban en el camino y ahí mismo los torturaban y masacraban. El mayor Roberto D'Aubuisson en un momento entró en una enfermedad delicada, un cáncer en su garganta, y terminó mudo. Las paradojas de la vida. Nunca se hizo justicia, nunca se ha hecho justicia por Monseñor Romero. Y la conclusión que los poetas, que los escritores sacan,
es que aquel que le quitó la vida al que llamábamos la voz de los sin voz, se quedó sin voz. Dios es así. Dice Dios, leyendo a Monseñor Romero, si algún pecador Dios le permite todavía estar vivo, es porque lo está esperando. Al mayor Roberto D'Aubuisson lo estuvimos esperando. A los asesinos, a los perseguidores, los estuvimos y los estamos esperando. A los que mataron a los jesuitas, los estamos esperando. Es que no se trata de venganza, de odio. Se trata de que se conviertan, que acepten que la violencia no es el camino, no fue el camino. Y nadie debe estar orgulloso de ser violento. Ese no es el camino. El camino es el perdón. El camino es el reconocer que hemos fallado. El camino, y los jesuitas fueron asesinados por el batallón Atlacatl, por la Tandona. Aquí está la iglesia esperando para que pidan perdón. Los que masacraron allá los de Fenastras, del FDR, aquí está el pueblo esperando. La iglesia está esperando para perdonarlos. Las noticias de que llegó el señor Norman Quijano, tiene una deuda con la justicia por 13 años, 4 meses. Ayer platicaba con unos amigos. Don Norman Quijano, el doctor Norman Quijano, tiene una oportunidad de oro de reconciliarse consigo mismo, de dedicar su tiempo no a odiar, a perdonarse, a perdonar y a pedir perdón. Él y cualquiera que ha cometido alguna injusticia, algún delito. No nos alegramos, pero ahí tiene una oportunidad. 13 años, 4 meses es bastante tiempo. Cualquier persona que ha cometido un delito tiene perdón. El único perdón que no da Dios es el que peca contra el Espíritu Santo, el que se vanagloria él mismo. Cuando hacemos a un lado a Dios, bueno, entonces ese perdón no se da porque él no está dispuesto a recibir el perdón. Él cree que él es Dios, como el señor Chele de los Estados Unidos. Allá está con sus portaaviones frente a Irán. De eso viven. Ellos son los dioses para ellos mismos. Dios se ríe de ese tipo de gente, porque apartan a Dios y creen que ellos son dioses. Allá están. Ahí está Venezuela. Ellos se creen dioses. Donald Trump, ¿sí? Y todo su séquito. Ellos no toman en cuenta a Dios. Y la iglesia sigue esperando, sigue orando, sigue clamando por la conversión, la liberación de estos pecadores. Este es el preámbulo que Monseñor Romero nos ha presentado para esta homilía. El mensaje del profeta. Ya vendrán por lo menos 3 características de los profetas como Monseñor Romero nos lo está presentando. Hemos terminado el preámbulo. Lo bonito es saber que la iglesia no quiere venganza, no quiere odio, no, lo que quiere es conversión, que cambien. Por eso oramos por los pecadores. Y aquellos que mataron a Rutilo Grande, sí, los estamos esperando. Vengan, pidan perdón. En uno de los aniversarios de Rutilo Grande, iba yo en la marcha y hacemos una estación donde están las cruces, le decimos, donde cayó abatido por las balas Rutilo Grande. Yo estaba escuchando los discursos
la lectura, predicación, etc. Y un tipo, creo yo de unos 40 años, estaba recostado en el cerco, al otro lado de las cruces. Iba en la caravana. Y dijo, ¿me permiten decir unas palabras? Sí, le dijeron. Y dijo, yo era uno de los niños que iba con Rutilio. Oh, la mirada se fue para donde él. Todos. Y nos contó que el asesino de Rutilio Grande era su padrino, el padrino de ese muchacho de aquel momento era un niño. Sí, nos contó. Él andaba con una barba postiza. Y cuando se acercó a rematar, a darle el tiro de gracia a Rutilio, se le desprendió la barba y yo me di cuenta que era mi padrino. ¿Se imagina? Pues no, eso es lo que él contó, no sé qué año fue eso, pero contó eso. Y todo el tiempo Monseñor estuvo esperando a los asesinos de Rutilio, a los asesinos del padre Alfonso Navarro, de Octavio, Rafael Palacios, Neto Barrera, son los 6, Alirio y Napoleón Macías, son los 6 sacerdotes que le mataron a Monseñor en el periodo de Monseñor Romero. Los estuvo esperando, les dio la excomunión porque así manda la iglesia. Al decirles, están excomulgados, ustedes no son de la iglesia, pero vengan, arrepiéntanse y los vamos a aceptar de nuevo en la iglesia. La iglesia no guarda rencor, la iglesia quiere el perdón. Me acuerdo cuando el Papa Juan Pablo II fue baleado allá en Fátima. Un amigo doctor dice que estuvo en el equipo de los que lo operaron. Dice que 14 segmentos de intestino delgado habían estado perforados. Entonces le quitaron todos esos pedazos perforados, lo unieron, nos contaba él. Pero el Papa apenas tuvo salud, fue a visitar al asesino, al que intentó matarlo, para perdonarlo, para abrazarlo. Y esa fue una noticia que dio la vuelta al mundo. El máximo jerarca de nuestra iglesia fue a decirle al turco que le disparó, no te odio, arrepentite, cambia tu vida. No quiero ni imaginarme qué sintió ese pobre preso turco, ya debe estar libre. Pero interesante que la moral de la iglesia lleve a Juan Pablo II, que la moral de la iglesia lleve también a Monseñor Romero a brindar el perdón, a orar por los que han pecado. Los estamos esperando, la iglesia los está esperando, la iglesia los ama, ora por ustedes. Vamos a las lecturas. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 4 al 17, dice lo siguiente. En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor. Ve y dile a mi siervo David, así dice el Señor, ¿eres tú quien me va a construir una casa para que habite en ella? Desde el día en que saqué a los israelitas de Egipto hasta hoy, no he habitado en una casa, sino que he viajado de acá para allá en una tienda que me servía de santuario. Y en todo el tiempo que viajé de acá para allá con los israelitas, encargué acaso a algún juez de Israel, a los que mandé a pastorear a mi pueblo Israel, que me construyera una casa de cedro? Pues bien, di esto a mi siervo David. Así dice el Señor de los ejércitos: yo te saqué de los apriscos de andar tras las ovejas para que fueras jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todas tus empresas, acabaré con tus enemigos, te haré famoso como a los más famosos de la tierra. Daré un puesto a Israel mi pueblo,
Lo plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y en adelante no permitiré que los malvados lo aflijan como antes, cuando nombré jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Te pondré en paz con todos tus enemigos, y además el Señor te comunica que te dará una dinastía. Y cuando tus días se hayan cumplido y te acuestes con tus padres, afirmaré después de ti la descendencia que saldrá de tus entrañas y consolidaré su realeza. Él construirá una casa para mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Si se tuerce, lo corregiré con varas y golpes como suelen los hombres, pero no le retiraré mi lealtad como se la retiré a Saúl, al que aparté de mi presencia. Tu casa y tu reino durarán por siempre en mi presencia. Tu trono permanecerá por siempre. Natán comunicó a David toda la visión y todas estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Espero que esté listo para escuchar lo que voy a decir sobre esto que aconteció con el rey David, ya teniendo como profeta a Natán. Quiero que distingamos algo que se enseña en la teología, que distingamos lo que es un profeta de Dios a lo que es un profeta de la corte. Son distintos. David es el rey ungido por Samuel, ungido por los ancianos del pueblo, aceptado por todas las tribus de Israel. Es un rey legítimo. Pero surge la figura de un profeta, y este profeta es de la corte, está dentro del palacio. Oye, Natán, fíjate que quiero construirle a Dios un templo, porque yo vivo en un palacio, yo soy rey, pero Dios vive en una tienda. Le quiero hacer un gran templo, una gran casa de cedro. Y Natán, seguramente profeta de la corte, oyendo al rey, se sienta, hace alguna oración y recibe este mensaje de parte de Dios. Dile a David, ¿acaso yo le estoy pidiendo que me haga una casa de cedro? ¿Acaso le pedí a algún juez desde que lo saqué de Egipto? Caminamos por el desierto, los acompañé en las conquistas. ¿Acaso yo les pedí que me construyeran una casa de cedro? Es una pregunta. Nunca pedí yo esto. Y aquí hay un punto de inflexión. Hay un momento decisivo para poder concebir al Dios de los ejércitos, para después pasar a un Dios del templo. Espero que usted esté lista para escuchar esto. El rey David pensó en un Dios de templo, no en un Dios de tienda de campaña. Yo vivo en un palacio, quiero que Dios tenga su templo, tenga su palacio también. David, yo soy un Dios del pueblo, no soy un Dios de templos. Tú no me vas a hacer un templo a mí, no, aquí estoy bien en mi tienda de campaña. La decisión de Salomón fue majestuosa, ya lo vamos a estudiar. Hacer un gran templo para que ahí habite
Dios. David recibió el mensaje del profeta Natán, profeta de la corte, no profeta de los profetas. Ya va a venir Monseñor a explicarnos. Un profeta, Natán de la corte, le dice a David: Dios no quiere que le construyas un templo. Tú tienes un palacio, eres rey legítimo, rey legal, y además tú has hecho que Dios sea el rey, porque allá le pidieron a Samuel, le pidieron que no querían ser como los otros, querían ser como los otros pueblos, no querían vivir con los jueces, con el sistema de jueces. Despreciaron a Dios como rey. David le devolvió la dignidad a Dios como rey, pero está en una tienda de campaña. Sí, David, es que así soy yo. Yo soy un Dios de tiendas de campaña. Yo estoy en medio de mi pueblo. Esta figura del Dios en medio del pueblo la recupera Jesús, porque Salomón perdió con toda su sabiduría, perdió la imagen del Dios en medio del pueblo. David estuvo a punto de borrar esa imagen de Dios en medio del pueblo y meterlo en un templo. No lo hizo David. Natán le dijo: no quiere eso Dios. Va a venir después Salomón con toda su sabiduría, con toda su riqueza. Sí, Salomón le hizo el templo. Y este Dios del templo es diferente al Dios en medio del pueblo. En nuestro tiempo, yo sé que muchos de ustedes ya se acostumbraron, a lo mejor nunca les han hablado sobre esto, pero ustedes han creído en el Dios del templo. Y tiene que venir Jesús y volver a traer la imagen del Dios en medio del pueblo, del Dios de la tienda de campaña. Pero a nosotros nos gusta eso desde la cristiandad, desde el concilio de Nicea para acá, que fuimos religión oficial. Nos encanta que si el gobierno tiene un gran palacio, la iglesia tiene una gran catedral. Entonces eso nos gusta. Y nos sentimos famosos por tener un gran templo, una gran capilla, un gran oratorio, porque es digna esa capilla, ese oratorio, ese templo, digna es de que esté Dios ahí. Eso más que hacernos bien nos hace mal, porque borramos la imagen del Dios en medio del pueblo y creemos, como Salomón, en el Dios del templo. Allá está Dios, allá está. Cuando Jesús viene a predicar, choca con esa estructura, porque los fariseos, el Sanedrín, los escribas, maestros de la ley, todos creen que Dios está allá dentro del templo. Y Jesús, en palabras de Facundo Cabral, dice que llegó San Francisco de Asís a hablarle con el Papa y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí adentro si los pobres están allá afuera? Son palabras fuertes de Facundo. No sé si de verdad lo dijo San Francisco de Asís, pero tiene un gran sentido. ¿Qué estás haciendo aquí adentro si los pobres están allá afuera? Aquí adentro no está Dios. Dios está con los pobres. Esto es una teología, por supuesto, maravillosa, de la que yo me enorgullezco, porque yo creo no en el Dios del templo. Claro que voy al templo, claro que me hinco en el templo y celebro misa en los templos, por supuesto, sí, pero yo creo en el Dios en medio del pueblo. Esto es teología de la liberación. En la medida en que usted cambia su concepción de Dios, usted se hace más libre.
Mientras usted no esté dispuesta a aceptar que no debemos creer en el Dios del templo, sino en el Dios en medio del pueblo, entonces estamos haciendo liberación. Pero cuesta, yo sé que cuesta cambiar estos esquemas mentales, esos paradigmas se llaman, esquemas mentales. Yo concibo a Dios así, a mí déjeme con mi Dios en el templo, está bueno, pero permítame que yo me quede con el Dios en medio del pueblo. En la medida en que la iglesia deja de estar adentro y empiece a estar afuera, habrá liberación. David aprendió la lección que le dio el profeta Natán. Dios no te ha pedido, no quiere que le hagas un templo, que le hagas una casa de cedro. Él no te ha pedido eso, déjalo. Deja a Dios en medio del pueblo. Salomón no va a entender esto. Salomón le hizo el templo y después han venido cuidando el templo. Y allá, en Israel, ahí está el muro de los lamentos, donde estuvo el templo. Y ellos se sienten derrotados porque no tienen templo. Pero Dios decidió quedarse en medio del pueblo. Marcos 4, del 1 al 20, dice lo siguiente. Jesús comenzó a enseñar de nuevo a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen. El sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre espinas. Estas crecieron, la sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose y rindieron ya el 30, ya el 60, ya el 100 por uno. Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los 12, le preguntaban por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía, a ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los de afuera, todo es parábola a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terreno rocoso son los que al escuchar la palabra la cogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes y en cuanto sobreviene la tribulación o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas. Son los que han escuchado la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos penetran en ellos y ahogan la palabra, y ésta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿No cree usted que le voy a volver a explicar la parábola? No hay necesidad.
le voy a explicar lo que quiere Marcos en el sentido de andar hablando ya en parábolas. Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios, de principio a fin. Cuando se bautiza, Dios habla desde el cielo estaba cerrado por culpa del pecado original, pecado Adán y Eva y toda la primera generación, el cielo estaba cerrado, no había comunicación. Cuando Jesús se bautiza, el cielo se abre y se escucha una voz: este es mi Hijo. Marcos está diciendo: Jesús es el Hijo de Dios. Los endemoniados saben que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos quién eres, es el Hijo de... Cuando se transfigura Jesús, ya vamos a llegar al capítulo 9 de Marcos, se oye la voz: este es mi Hijo, escúchenlo. Está con Moisés y Elías, pero no dijo: estos son mis hijos. No, este es. Este Hijo de Dios, Jesús, ha curado, ha sanado, ha enseñado, ha hablado con autoridad, se ha peleado con los fariseos, les ha hablado del ayuno el sábado, y la gente lo quiere. Pero Jesús, en Marcos, no quiere pasar por este mundo solo siendo un sanador, un curandero. No, quiere ser un instructor. Y aquí no nos da el tiempo, pero quiero explicarles. Jesús, según Marcos, es el Hijo de Dios. Jesús no lo sabe. Esto es sinóptico. En Juan sí, pero aquí en Mateo, Marcos, Lucas, Jesús no sabe que Él es el Hijo de Dios. Marcos, que escribió, sí, él sabe. Jesús no lo sabe. Pero Jesús, poco a poco, en los sinópticos, poco a poco Jesús se va dando cuenta que Él es el Hijo de Dios. La gente puede decir: este es el profeta, yo creo que este es el Mesías. ¿Y qué es el Mesías? El Mesías es el que va a ser el nuevo rey David. Salomón no, Saúl tampoco. No. Poco a poco Jesús va a decir: ¿será que soy el profeta? ¿Será que soy el Mesías? Y concluye al final de su vida en los sinópticos: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Padre mío, ya es Hijo de Dios. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se dio cuenta que Él era Hijo de Dios. Esto es teología. Pero aquí voy a plantearles esto porque lo vamos a seguir estudiando. Jesús, como maestro, tiene que hacer una opción que quedó rota en el libro del Génesis. Adán y Eva tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Abel presentó los frutos de la tierra. Caín presentó frutos procesados. Cuando usted presenta frutos de la tierra, de la caza, de la recolección, está diciendo: usted es nómada. Cuando usted presenta frutos procesados, usted es sedentario. Ya está establecido en un lugar, tiene una casa, etc. Y Jesús tiene que hablarle a unos y a otros. Aquí estamos hablando de un agricultor, ya no es un nómada. Pero Caín ya era un sedentario, ya estaba establecido, ofreció vino y pan. Pero Dios no aceptó esos dones, aceptó los de Abel. Ahora Jesús tiene que hablar para agricultores, para pastores, para comerciantes, tiene que presentar un mensaje integral. Jesús no vino para ser exclusivo de una sola profesión. Habla de parábolas de pastores, parábolas
de agricultores, parábolas de comerciantes, parábolas de la mujer panadera. Jesús presenta un mensaje integral. No da el tiempo, ya me pasé, pero les planteo, ya terminó el tiempo de las peleas, de las sanaciones, de la expulsión de espíritus. No, ahora Marcos nos presenta a un Jesús instructor, maestro de la enseñanza, porque Jesús es el Hijo de Dios. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.